Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Su servidor y amigo Martín Ramírez, con el gusto, vamos a dar inicio hoy a una nueva materia que es el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es el que vamos a estudiar también simultáneamente con el libro de Pentateuco, que es lo que estamos estudiando. Ahora bien, cada uno de ustedes ya tiene su manual de manera electrónica, así que nuestro estudio va a ser basado en ese manual que tú ya tienes ahí. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Bueno, de manera muy sencilla, muy práctica. Yo voy a ir leyendo un párrafo y lo voy a ir explicando, de tal manera que tú me puedas ir siguiendo a través de tu manual. Por ejemplo, ya estoy aquí, no lo traigo en físico, lo tengo aquí en la computadora y estoy prácticamente en la página número 1, donde pues naturalmente le vamos a dar el crédito al autor del manual, que es el padre Eduardo Michel Flores, licenciado en Teología Bíblica. Este sacerdote que conocemos perfectamente bien, ya que es el encargado de la animación bíblica de nuestra arquidiócesis. El padre Lalo, como le conocemos, pues, nos ha facilitado este manual para que nosotros podamos estudiar el Evangelio de Lucas. Dándole pues el crédito al padre Michel, nos pasamos a la siguiente página, es la página 2, donde viene prácticamente el índice. Nosotros tenemos pues la presentación y los objetivos que se tienen al estudio de este Evangelio y luego pues una introducción general al Evangelio y parte número 2 pues la lectura, estudio y oración del texto. Pues así a grandes rasgos se encuentra nuestro manual para que tú lo tengas por ahí presente. Ahora bien, vamos a la siguiente página, la página número 3. Yo lo estoy siguiendo aquí en la computadora. En la página 3 viene una presentación. Dice el padre: el estudio de esta materia ayudará a los alumnos a tomar conciencia de las intervenciones bondadosas en la historia humana, convirtiéndola en salvífica. Y de esta manera sabrán colaborar mejor con Dios cuando Él intervenga en sus vidas personales o en la comunidad. Pues evidentemente la palabra de Dios tiene que influir en la vida de cada uno de nosotros. De alguna manera, pues como lo he citado yo muchas veces al profeta Isaías, en el capítulo 55, versículos 10 y 11, dice el profeta Isaías, hace una analogía de la palabra de Dios y dice que así como la lluvia cae del cielo, empapa la tierra y da un fruto, así será la palabra salida de mi boca. Dice el profeta que una vez salida de la boca de Dios no va a regresar a él hasta que no haya cometido un fruto, es decir, un cambio en la vida de aquel que escucha la palabra de Dios. Yo les he dicho más de una vez que aquellos y aquellas que de alguna manera nos empeñamos por conocer al Señor a través de su santa palabra, muy difícilmente podemos seguir siendo las mismas personas. Tenemos que estar experimentando un cambio y un cambio naturalmente para bien. Bien, segundo párrafo de esta página número 3. Para el mejor aprovechamiento del estudio de esta materia, será conveniente haber estudiado ya la historia de la salvación, que ya la estudiamos. La persona de Jesús en los evangelios, que también ya lo estudiamos. El estudio del Evangelio de Lucas ayudará a profundizar mucho en la historia de la salvación, especialmente en las etapas de Jesús y su iglesia. Reforzará muchos aspectos de nuestra fe en cuanto al conocimiento de elementos de tipo histórico y doctrinales. Por ejemplo, la bondad de Dios, el reino, la iglesia, etc. Gracias a la cuidadosa presentación que hace de ello Lucas. Bien, entonces aquí se nos advierte haber tenido estas materias básicas como es historia de la salvación y la persona de Jesús en los evangelios, lo cual nosotros pues ya lo hicimos.
Vamos a la página número 4, los objetivos. Recordemos que para cada uno de nosotros el hecho de estudiar la palabra de Dios debe de haber un objetivo muy claro, muy preciso. Bueno, lo dije con otras palabras anteriormente, pero se supone que cada uno de nosotros tenemos que estar en ese proceso de cambio, ¿verdad? De cambio. Y miren que el Evangelio de Lucas es un evangelio que nos invita mucho a la conversión. ¿Cuáles son los objetivos? Dice aquí, primer punto, que el alumno al finalizar el curso sea capaz, fíjense bien, sea capaz de fundamentar más su fe en Cristo Jesús. Así que un objetivo primordial al estudiar el Evangelio, y no nada más este Evangelio, los 4 Evangelios, es que nosotros podamos reforzar, refrendar, aumentar nuestra fe en Cristo Jesús, que para nosotros, como lo dice San Pablo, es nuestra piedra angular. Dice más adelante que comprenda mejor el papel del pueblo de Israel que de Jesucristo y de la Iglesia en la historia de la salvación. Es decir, naturalmente el antiguo pueblo de Dios, Israel, tuvo muchos aciertos, pero también tuvo bastantes errores, y nosotros en esa pedagogía divina tenemos que aprender para no cometer los mismos errores que se pudieron haber cometido en el pasado. Nos ayudará mucho pues el estudio de este Evangelio para poder ir en un crecimiento espiritual. Tercer punto, que descubra la misericordia de Dios Padre revelada en la actuación salvífica de Jesús, tal como nos lo presenta Lucas. Claro que sí, naturalmente el Evangelio de Lucas, cuando nosotros nos aboquemos a las fuentes de las que bebió el autor sagrado, vamos a destacar las parábolas, por supuesto, pero hay una en particular que es la parábola del hijo pródigo, que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Esta parábola cabe mencionar que es exclusiva, única y absoluta de Lucas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pretendía el autor sagrado al presentarnos, al narrarnos esta bellísima parábola de la cual se han hecho infinidad de comentarios? Bueno, pues descubrir que Dios es infinitamente misericordioso, por supuesto. Y en ese orden de ideas, si Dios es misericordioso y nosotros somos creación de Dios, pues entonces estamos llamados a tener misericordia, a ser compasivos con aquel que está más cerca a mí, es decir, con nuestro prójimo. Muy bien, y pasamos ahora a la página número 5, Introducción general. Miren, yo les he dicho más de una vez en nuestras Biblias escolares, por ejemplo, yo tengo aquí la versión de América, y al inicio de cada libro, por ejemplo, aquí lo estoy presentando, al inicio tenemos la introducción. La introducción a cada uno de los libros no es otra cosa más que los presupuestos para que nosotros como estudiantes podamos asimilar y comprender el contexto en el que se está escribiendo dicho documento. El contexto, pues ya lo hemos dicho, puede ser político, puede ser religioso, puede ser deportivo, puede ser, en fin, histórico. Es muy importante para nosotros como estudiantes de Sagrada Escritura conocer el contexto en el que se desarrolla. Por eso la introducción, como su nombre lo dice, pues nos va a introducir antes de entrar de lleno al Evangelio, es decir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Antes de, nosotros necesitamos unos presupuestos para poder entender el libro. De eso se trata. Y las Biblias modernas, como esta que yo les acabo de mostrar, que es la Biblia de América, es una edición muy comprensible y elaborada por grandes expertos en la materia. Así que bueno,
con confianza ustedes tienen que leer las introducciones. ¿Quieres profundizar más? ¿Quieres ir más allá? Bueno, pues hay algunas páginas web que yo podría recomendarte para que tú también en tu casa puedas irte documentando. Pues bien, sin embargo, aquí el padre Michel ya nos ha hecho el favor de hacer una síntesis porque naturalmente él se apoyó en otros libros. Al final tú podrás consultar la bibliografía a la que el padre se acercó para elaborarnos este manual. Pues voy a la página 5 y voy al primer párrafo con relación al autor. El nombre de Lucas, dice nuestro manual, es una forma abreviada del término latino lucano, que significa claro. Se trata de un cristiano de origen pagano, sirio. Según la tradición, San Jerónimo y Eusebio, médico de profesión, que fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes, según lo deducimos de las secciones Nosotros del libro de Hechos de los Apóstoles, donde al parecer se incluye él entre los misioneros, compañeros de viaje de Pablo. Tenemos ahí algunas citas como referencia. Bueno, conviene señalar aquí que hasta el día de hoy, pues la hipótesis está muy marcada, a unos a favor y otros en contra. Hay quienes sostienen que efectivamente Lucas es aquel compañero de viaje de Pablo y hay otros que dicen que no. Entonces, de pronto para nosotros eso puede ser un poco confuso. Sin embargo, hay que dejar las cosas claras. La mayoría de los exégetas bíblicos hasta el día de hoy insisten en que estamos ante un personaje anónimo. Entonces, el hecho de que se mencione que es Lucas el compañero de viaje de Pablo, esa es una tradición. Ya en su momento un experto llegó a decir que si la pregunta concreta fuese ¿quién escribió el Evangelio o quiénes escribieron los Evangelios? La respuesta es muy tajante, no lo sabemos, dice este experto. Por lo tanto, estamos ante personajes anónimos que de alguna manera pues la tradición cree que fue este o fue aquel. Espero que esto quede claro y que lo puedas entender. Yo de varios libros que he leído, yo te puedo decir que el 80% tiene esta idea. No se sabe quién escribió este evangelio. Incluso hay un autor muy interesante que leí donde él sostiene que el autor del Evangelio de Lucas definitivamente pudo haber sido un prosélito, es decir, alguien que de alguna manera primero se impregnó de la cultura judía, de la fe judía, esto lo convierte en un prosélito y posteriormente conoce la doctrina de Cristo y se enamora a tal grado que sufre, experimenta una conversión. Y este mismo autor sostiene que muy probablemente la autobiografía del autor del Evangelio de Lucas se encuentra narrada de manera velada en el pasaje de Zaqueo. Bien, hasta ahí lo dejo, pero sí es importante que nosotros sepamos pues que la tradición dice, ¿sí?, que fue pues Lucas aquel compañero de Pablo. Y además dice que es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que también está en tela de juicio esta cuestión. Dice además, según la tradición, fue martirizado junto con Andrés en Patras, por allá en Grecia, a la edad de 84 años. Repito, según la tradición. Su emblema iconográfico es el toro, el animal de los sacrificios, puesto que su evangelio comienza con la evocación del sacerdote Zacarías oficiando en el templo de Jerusalén. Pues bien, hasta ahí lo relacionado al autor. Ahora vamos al lugar, al tiempo
y quiénes son los destinatarios, que también para nosotros esto es de suma importancia. Inciso A, con relación al lugar, se menciona Acaya, que se encuentra en Grecia, o Roma, según San Jerónimo, como los más probables. Pero se mencionan también Cesarea Marítima, por supuesto, Decápolis, la Decápolis, o en Asia Menor. La idea de los expertos más generalizada es que se pudo haber escrito en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era una ciudad muy populosa en aquel entonces, era un lugar muy estratégico para el comercio y bueno, pues hay quienes sostienen que pudo haberse escrito ahí en Antioquía de Siria. Lo que sí es un hecho indiscutible es que el Evangelio se escribe fuera de Palestina. Yo espero que estés muy bien relacionado con la geografía bíblica, puesto que ya la estudiamos también. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el tiempo? Bueno, entre los años 70 y el año 90, o sea, hay un arco de tiempo de casi 20 años. ¿Por qué? Bueno, porque dice que es posterior a Marcos y porque supone haber pasado ya la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Bien, entonces estamos ante una hipótesis que fue escrito entre el 70 y el 90. Hay quienes sugieren que más pegado al 90, después de Cristo, por supuesto. Inciso C. ¿Quiénes son los destinatarios? Bueno, dirigido a lectores cristianos de origen pagano. Repito, cristianos de origen pagano. Se trata de unos cristianos de la segunda generación que viven seguramente fuera de Palestina, en un mundo cultural y religioso muy alejado del judaísmo de la época de Jesús. Es decir, entonces parece ser que la comunidad a la que se dirige Lucas es una comunidad que está inmersa en la cultura helenística. Esos son los destinatarios del Evangelio de Lucas. Pues bien, vamos a las fuentes, a la página número 6. Es decir, las fuentes. Quiero explicar esto. Miren, si yo tuviera la iniciativa de escribir un libro, pues entonces la idea la tengo, la idea ya la concibo, quiero escribir un libro, pero de pronto me voy a apoyar en algunos otros libros y voy a tomar de ahí las ideas. Por consiguiente, a la hora que yo termine el libro, voy a tener que darle crédito a cada uno de estos que yo tomé para desarrollar mi libro. Por ejemplo, aquí en nuestro manual voy a ir rápidamente hasta el final. Me fui hasta la página 28 y aquí dice bibliografía y dice inciso A, inciso B, dice que el autor de este manual, que es el padre Michel, tomó a un autor llamado George A. y su libro se llama El Evangelio según San Lucas, de la editorial Verbo Divino, de la edición 1982, y también en el cuadernillo bíblico número 3. O sea, él está dando el crédito de dónde tomó para elaborar este manual. Esto no quiere decir que el padre haya tenido alguna aportación muy personal, claro que sí, pero él está tomando la idea de estos documentos. Y también de otro autor llamado Ramis Darder F., su evangelio Lucas, evangelista de la ternura de Dios, 10 catequesis para descubrir al Dios de la misericordia, también de la editorial Verbo Divino. Y también nos está invitando para profundizar, aquí nos está recomendando otros libros para que tú puedas profundizar. Bueno, ¿a dónde quiero llegar yo? Que el autor del Evangelio de Lucas definitivamente también debió de haber
buscado información para elaborar su evangelio. En ese sentido, o en ese orden de ideas, la página número 6 dice las fuentes de Lucas y la intención de la obra lucana. Entonces nos vamos a abocar primeramente a las fuentes. ¿Cuáles fueron las fuentes de Lucas? Yo les voy a mandar a través del chat un esquema de las 4 fuentes de las que bebió el autor sagrado para escribir su evangelio. Pero dice aquí nuestro manual: las diferencias de Lucas respecto a Marcos y Mateo son mayores que las de estos 2 evangelios entre sí. Siguiente punto. Lucas sigue el esquema básico de Marcos, pero solo toma el 70% de su material. Lucas tiene un material propio y exclusivo. Un 60% de Lucas no tiene paralelo en Marcos y un 35% no lo tiene en Mateo. ¿De dónde obtuvo Lucas su material? A ver, voy a explicarlo de esta manera para que se entienda un poquito. De un 100%, vamos a hablar de un 100% para que se entienda. De un 100%, voy a poner este ejemplo así. Digamos que el 50% de la información que tiene Lucas para escribir su evangelio lo está tomando de Marcos. Es un ejemplo, ¿eh? Otro 25% lo está tomando del evangelio de Mateo. Y el otro 25%, para que nos dé el 100%, es su propia fuente, sus propias investigaciones. Por eso cuando nosotros leemos los evangelios, los 3 evangelios llamados sinópticos, que es Marcos, Mateo y Lucas, nos vamos a encontrar que en gran medida son muy parecidos, casi pareciera que uno le copió al otro y así sucesivamente. Pero hay momentos en que son totalmente distintos. Es ahí donde nos hace pensar que entonces tuvo una fuente independiente. Esto lo vas a poder asimilar en el esquema que te voy a mandar. Sin embargo, aquí el padre nos dice en la misma página en la página 6, dice, en el segundo párrafo dice: en primer lugar, hay que reconocer que Lucas tomó como base de su esquema el Evangelio de Marcos, que es lo que vengo diciendo. El material que tomó de Marcos lo reelabora en forma más concisa, evitando las secciones que le parecen poco importantes o inteligibles. Esto es muy común en la literatura bíblica, porque yo les he comentado que, a diferencia del siglo XXI, si alguien escribe un libro, inmediatamente lo tiene que proteger, y por ahí en el libro aparece el llamado copyright, en la que se nos advierte que no podemos alterar, modificar, reproducir el documento, salvo permiso del autor. En la antigüedad esto no existía. Así que, bueno, aunque ya está escrito el Evangelio de Marcos, Lucas lo toma como base, pero Lucas se va a tomar algunas licencias para modificar o para ampliar la idea. Pero estos cambios que va a realizar el autor del Evangelio de Lucas son en base a sus destinatarios. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que a lo largo de la literatura del Nuevo Testamento hay 2 ideas que subyacen a lo largo de estos 27 libros. La primera idea, pues evidentemente hay un hecho indiscutible que es la resurrección de Cristo. Así que cada libro del Nuevo Testamento se encuentra salpicado, se encuentra iluminado por ese hecho trascendental, la resurrección de Cristo. Número 2. Cada comunidad
cada comunidad está atravesando por una situación muy concreta. Por lo tanto, los cristianos que viven en Palestina no la están pasando de la misma manera que los cristianos que viven, por ejemplo, en Asia Menor. Y los que viven en Asia Menor no la están pasando igual que los que viven, por ejemplo, en Roma. Y así sucesivamente. Por eso, las licencias que se permite entonces el autor del Evangelio de Lucas es porque a la comunidad que él se dirige está atravesando por unas cuestiones históricas, culturales, religiosas muy particulares. Y es ahí donde él va a modificar o va a ampliar, que es lo que está diciendo aquí nuestro manual. Dice: las secciones que le parecen poco importantes o inteligibles, ¿qué va a hacer entonces? Las va a reelaborar. Otra parte de la fuente de la que bebe el autor del Evangelio de Lucas se conoce como la llamada fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Lo explicamos en su momento, que son dichos y hechos de Jesús que circulaban en boga de la gente de aquella época y que de alguna manera eran como escritos sueltos. Y el autor sagrado del Evangelio de Lucas tiene acceso a esos dichos y hechos y los va a tomar. ¿Qué más dice aquí? Tenemos así que Lucas básicamente se ha originado de estas dos fuentes. Se habla de otra fuente de información, quizás tradiciones sueltas, orales o escritas, a las que se le denomina a veces la fuente L. Quiero pensar que el padre está diciendo aquí la fuente L sería la fuente laical. Por ejemplo, el Evangelio de la Infancia. Cuando nosotros leemos este relato, vamos a encontrar algunas diferencias con Mateo. Por último, dice el padre: en todo hay que resaltar la clara labor redaccional del autor, sobre todo organizando su material no en orden cronológico, sino como mejor convenía para su estructura literario-teológica. Es decir, volvemos a lo mismo, la intencionalidad que tiene el autor sagrado a la hora de escribir lo rige los destinatarios. Hay que ver qué está pasando con ellos, hay que ver qué necesidades tienen, tanto espirituales como teológicas, y en base a es que el autor va a escribir o va a esquematizar su escrito. Y ya por último dice nuestro manual, ya al final, dice: en todo hay que resaltar la clara labor cronológico, que no es cronológico, sino más bien literario-teológica, es decir, la intención de su obra. ¿Cuál es? Presentar la continuidad de los planes de Dios en una historia de salvación, en donde la historia de Israel es el tiempo de la preparación. Jesús es el centro del tiempo y la continuación es el tiempo de la iglesia y su misión, que se inicia con la ascensión y Pentecostés. Es decir, para el autor sagrado del Evangelio de Lucas tiene muy clara la idea sobre la historia de la salvación y la divide en tres tiempos. Primer tiempo, Israel, todo el Antiguo Testamento. Segundo tiempo, la manifestación de Dios en la persona de Jesucristo. Tercer tiempo, el tiempo de la iglesia, es decir, cómo la iglesia va a ser partícipe fundamental en esta historia de la salvación. Así prácticamente divide el autor sagrado la cuestión de la salvación. Y ahora vamos al siguiente punto que se encuentra en la página 6, las características literarias y teológicas. En su momento yo les he dicho que cuando nosotros estudiamos Sagrada Escritura, evidentemente cada libro se estudia desde su punto de vista histórico, académico, pero también tenemos que considerar el contexto teológico, es decir, qué se nos está diciendo para la aplicación práctica de la iglesia.
Estos son, diríamos nosotros, los dos puntos fundamentales en el estudio de la Sagrada Escritura. Es cierto que se escribió en un tiempo y espacio de la historia del hombre, pero esta historia no deja de ser una historia de salvación, una historia de fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y extraer el mensaje teológico. Eso es lo que nos está diciendo aquí en este siguiente punto. Dice, además de lo que ya mencionamos arriba al hablar de las fuentes, notamos las siguientes características de la obra literaria lucana. Primer punto. Mayor cuidado en las transiciones entre los fragmentos unitarios entre sí, paralelos de Marcos, de tal forma que se consigue una mejor continuidad en la narración. Siguiente punto, hay un mejor vocabulario y hay un estilo. Tercer punto, determinados relieves, por ejemplo, subraya, por ejemplo, la dedicación de Jesús a los marginados y despreciados. Fíjense en este contexto que es interesante. El autor sagrado se enfoca en esos marginados y despreciados y vemos cómo Jesús entra en contacto con este sector. Ya ahí algo nos quiere decir. Además, la misericordia, el universalismo de la salvación. Lucas es un evangelio prácticamente abierto a todos, a diferencia de Mateo, pues que se deja ver un tanto exclusivo. Lucas no, Lucas es un poco más abierto y en Lucas cabe la posibilidad que incluso un pagano tenga acceso a la salvación. Siguiente punto. Es el único que establece relaciones entre el Jesús terrestre y el nacimiento de la iglesia, y obviamente el tema de la continuidad Jesús-iglesia es muy importante. Es decir, no termina. Con el Jesús terrestre no termina la historia de la salvación, sino que continúa. ¿A través de quién? A través de los primeros sucesores y a través de la iglesia hasta el día de hoy. Y por último dice, hace conexiones entre la historia de Jesús y la historia universal. Por ejemplo, nacimiento de Jesús y el censo de Augusto, nacimiento del Bautista y la historia de Roma, mención de emperadores romanos, circunstancias políticas de la crucifixión, etc. Pues bien, esas son las características literarias y teológicas de las que nos vamos nosotros a encontrar a lo largo del estudio del Evangelio de Lucas. Pues bien, hasta ahí le vamos a dejar en esta introducción. Ya en la siguiente clase nos vamos a adentrar naturalmente a la estructura del Evangelio que se encuentra en la página número 7 y bueno, ya entraremos de lleno al estudio de cada uno de los capítulos del Evangelio de Lucas. Yo podría dejarles de tarea tranquilamente que se lean la introducción al Evangelio de Lucas de tu Biblia. Y bueno, pues entonces no me despido, nos veríamos en la siguiente edición con el favor de Dios. Yo lo único que les pido, bueno, pues que presten atención a sus clases, estamos a distancia y bueno, pues vamos haciendo el esfuerzo por conocer más al Señor a través de su palabra y por lo pronto a través del internet como lo vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias, hasta la próxima.